uno ni el nombre le pregunta a esa persona que conoce en forma espontánea y esporádica en una cola de un negocio o de un banco. En cambio, la relación, ese sería un encuentro ocasional. La relación de vínculo se constituye más allá de ese charlar en ese momento, sino se construye ese vínculo cuando la persona, en este caso yo, por ejemplo, empiezo una relación con alguien, empiezo a hablar, una relación como de hijo, padre-hijo, o una relación de matrimonio. Entonces, el vínculo se va a constituir en esa relación con la realidad psíquica inconsciente que yo me voy a hacer de dicho vínculo. ¿Qué significa? Y yo voy a identificar a partir de cómo yo voy a visualizar a esa persona, cómo la vivencio, la relación que se está generando con esa persona. ¿A qué se refiere? Y me parece simpática, inteligente. Vamos a suponer en una relación de pareja, conoces a una persona con la que después, bueno, con el tiempo a lo mejor decidís ponerte de novio o decidís casarte, pero primero la conocés, te parece simpática, te parece amorosa, te parece inteligente, comparten un montón de cosas que pueden ser el teatro, la música, la lectura, comparten a lo mejor también las creencias, y entonces vos visualizás a esa persona inconscientemente a nivel psíquico de una manera. Entonces cuando alguien te habla de esa persona, vos ya tenés una idea formada que es intrapsíquica y es inconsciente, porque es lo que la persona generó en vos emocionalmente y cómo visualizás o vivenciás vos esa relación que iniciaste con esa persona. Eso es un vínculo, ¿sí? Entonces, el otro, la imagen que yo tengo del otro es interna, y de esa manera me voy a comunicar con él, de acuerdo a la idea o la vivencia que yo tenga con esa persona, con todo esto que te dije. Y la veo simpática, la veo inteligente, la veo que cada vez que estoy con esa persona me siento como que estoy feliz, o que las cosas son más fáciles, no me siento tensionada, paso un buen momento, me gusta compartir un café, una película, me gusta salir, por ejemplo, a caminar por roca, no sé. Son cosas que uno vivencia en el inconsciente, pero que se manifiestan cuando estamos con la persona. Entonces conformamos esa imagen interna y de esa manera nos comunicamos con ella, la escuchamos, o bien todo lo contrario, porque puedo hacerme una imagen interna todo lo contrario de esa persona. O sea, la conozco y la veo y digo, qué antipática que es, no me gusta para nada. ¿Viste lo que dijo? Y adentro mío ya estoy formando una idea. ¿Por qué? Porque la vivencia de ese impacto, de ese primer impacto, o de la charla, o del tiempo que tuvimos para compartir, hizo que yo vivenciara a esa persona de esa manera. O sea, esa persona me manifestó cosas de su carácter que a mí no me fueron buenas. Entonces me hago una imagen y por ahí empiezo queriendo rivalizar con esa persona. No me gusta porque es muy competitiva, es muy antipática, es muy esto, es muy el otro, y capaz que también se genera hasta una cierta rivalidad en ese vínculo. ¿Por qué? Porque me di la oportunidad de conocerla, ¿sí? De un conocer más profundo. Me senté, la escuché y compartimos más de una conversación, pero ya se formó en mí interior una idea de esa persona, o para bien o para mal. Eso es cuando nos referimos a vínculo. Entonces, como ya habíamos dicho, nosotros dentro del seno de la familia somos como papás, como matrimonio, somos la figura de autoridad que el niño tiene como primer modo de comunicarse con el mundo. Habíamos dicho que ellos ven como por un lente, el lente de nuestros ojos,
la realidad que nos rodea, ¿sí? Entonces va a depender mucho de cómo sea la realidad que nosotros le presentamos a ese niño para que el vínculo que se establezca con ese niño sea un vínculo sano o no, ¿sí? Tanto sea ese vínculo que generan con mamá y con papá como con el entorno que tienen más allegado, ¿sí? Entonces, los primeros vínculos que se constituyen son los que se dan en el medio familiar y son los determinantes, son los que van a lograr un buen desarrollo emocional en ese niño o no, ¿sí? Y van a lograr un buen desarrollo emocional en la medida que el niño se vaya sintiendo seguro en ese vínculo. Yo ya lo había explicado, esa primer relación que la mamá tiene con el bebé, en el amamantarlo, en el simple amamantamiento, donde ella lo mira, lo acaricia, le habla, y el niño, aunque quizás aparente no entender, ya por el tono de la voz, por la mirada, él puede hacerse en su interior una imagen y generar ese vínculo, ¿sí? Puede generar la imagen de mamá que él sabe que ella le está transmitiendo algo lindo. ¿Por qué? Porque le habla con una voz suave y lo acaricia mientras lo amamanta. Entonces se genera un vínculo afectivo para él, porque lo empieza a reconocer los primeros tiempos cada 2 horas, porque el niño se amamanta cada 2 o 3 horas. Entonces él ya sabe, cuando la ve a mamá, que lo toma en sus brazos, que le da el pecho, ya sabe lo que va a pasar, que ella le va a charlar, que lo va a mirar a los ojos. Y en ese ir y venir de miradas y en ese balbuceo, él comienza a generar ese vínculo que va a depender en el crecimiento con el tiempo de que sea sano o no. La forma en que cada uno se relaciona con el medio en el que está es altamente condicionante, ¿sí? Por la forma en que se hayan constituidos las relaciones familiares desde los primeros años. O sea, las relaciones que yo puedo formar hoy o que el niño forma de repente en el jardín apenas llega, el primer día de jardín, va a depender mucho de esa relación intrafamiliar que el niño tenga. ¿Por qué? Porque él, a través de la relación con mamá y papá, puede tener autonomía, puede sentirse seguro, puede no tener miedo de explorar el mundo, ¿sí? Todo va a depender de qué tan sana fue esa relación. Si los vínculos afectivos se desarrollaron y se mantienen con lazos familiares sanos, estos vínculos van a permanecer sanos y van a perdurar en el tiempo como un punto de referencia donde el individuo se va a poder apoyar en los momentos más difíciles que tenga que atravesar en la vida. En el ejemplo del niño que va al jardín. El primer día de jardín, el niño tiene que sufrir el desapego de la mamá. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a estar todos los días con su mamá. La mamá lo levantaba, a lo mejor le daba la leche, el desayuno, charlaban, miraba un dibujito y él veía todo el tiempo a su mamá hacer cosas en derredor de él. O también en una persona que lo cuidaba, que puede ser una abuela, una tía o una persona de mucha confianza de los papás. Entonces, cuando él tiene que ir al primer día de jardín y dejar ese vínculo que había generado con esa persona que lo tenía todos los días, en ese horario que ahora va a concurrir al jardín, para él es un momento difícil para ese niño. Entonces, la autonomía que él pueda tener en ese momento va a depender de qué tan sano fue el vínculo que él tuvo hasta ese momento en su desarrollo emocional en el seno de la familia. Entonces es fundamental para que los niños tengan un buen vínculo familiar que se va a constituir en una garantía para el desarrollo saludable de la personalidad de ese niño. El pequeño que tiene
lo que los especialistas llaman un apego seguro, ¿sí? Va a crecer más confiado, va a explorar lo que yo dije anteriormente, su entorno, y su personalidad se va a desenvolver mucho mejor. Ahora, para que ustedes puedan entender, ¿qué es el apego seguro? Bueno, el niño en el apego seguro detecta la incondicionalidad de la figura de apego. O sea, el apego es, el niño ve o a mamá o a papá que está todos los días, si es la mamá, dándole el pecho, hablándole, abrazándolo, después dándole la papilla, o bien es compartida la cosa, con mamá y papá. Pero él se va a sentir en ese apego seguro de que mientras estén papá o mamá cercanos a él, esa persona que le da seguridad y que él detecta que son incondicionales, que el afecto que recibe es incondicional de ellos, esta figura de apego le va a dar seguridad al niño para que él, mientras esté cercana a la figura de apego, él no tenga miedo de explorar el mundo. Ustedes vieron que los chiquitos van, por ejemplo, a la plaza y tienen 1 añito, 2. Mientras esté la mamá o el papá cerca, el niño mira a ver si está cerca y explora la plaza. Comparte a lo mejor con otros niños, pero siempre su mirada está a ver si están mamá o papá mirándolos. Eso es una figura de apego, ¿sí? Ahora, las principales características de un apego sano, porque el apego es esa relación que él puede tener con mamá o con papá, y puede ser un apego que tenga con mamá y papá sano, como no puede ser sano. ¿Cuándo es sano? Cuando el cariño que le dan a ese niño le fomenta autonomía. Esto de que quiero ir a explorar el mundo, si bien miro a ver si están mamá y papá cerca porque son los que me dan seguridad, pero lo quiero ir a explorar. Lo segundo es que aparte de fomentarle la autonomía, lo que hacen es legitimar las emociones y ayudar a ese niño a gestionar las emociones. ¿Qué significa? El niño tiende, justamente porque todavía no está maduro emocionalmente, a enojarse, a hacer berrinches, a tener ira. Entonces va a depender de los papás cómo gestionan, cómo le ayudan a entender que esa emoción no es buena. Por ejemplo, si tiene un berrinche, ¿por qué van los chiquitos que van al supermercado, por ejemplo, y se tiran en el piso y gritan y hacen un escándalo? Eso hay que trabajarlo en casa primero, porque antes de que ese chiquito vaya al supermercado y haga un escándalo y grite y patalee y dé patadas y haga toda una terrible escena, lo hizo en casa. Y es en casa donde nosotros tenemos que tratar de gestionar la forma en que el niño va a manifestar las emociones. Pero para eso tenemos que acostumbrarnos a hablar, porque el niño entiende todo lo que le decimos. Somos nosotros los que creemos que ellos no entienden. Y en la medida que nosotros le vamos explicando, lo estamos ayudando a comprender toda esa ira que siente, porque es lo único que manifiesta es ira, porque a lo mejor no sabe hablar todavía. Manifiesta la ira y el enojo porque él quiere eso que está pidiendo y no se lo dan. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a entender lo que significa el sí y el no, o sea, los límites. Somos nosotros, ¿sí? Eso va a ser un apego sano, cuando yo le ayudo al niño a gestionar esas emociones de berrinche, de ira. Lo otro que me muestra que es un apego sano es cuánta calidad y cuánto tiempo, no tanta la cantidad del tiempo, sino qué calidad de tiempo le dedico a ese niño para estar con él, para ayudarlo a gestionar las emociones, para marcarle los límites. Porque a veces pensamos que como es chiquito y le damos el celular, lo sentamos delante de la televisión, le damos un jueguito, pero no nos tomamos el tiempo de charlar con esa personita
que está esperando ver el mundo a través nuestro y conversarle y explicarle, aunque te parezca que no entiende porque todavía no te puede contestar con el mismo crecimiento emocional y racional que el tuyo, pero te escucha y te entiende. Entonces, ¿cuánto tiempo de calidad le ofrecemos a que esta personita pueda generar un vínculo sano, para que ella pueda generar un vínculo sano con papá y con mamá, o con la persona que los cuida? Entonces, en la medida que le destinemos tiempo para marcar límites, va a ser las reacciones que va a ir teniendo el niño, que pueden ser buenas o no. Ahora, por el contrario, si nosotros no hacemos nada de esto, o sea, no fomentamos la autonomía del niño, todo le hacemos nosotros. Ay, no, espera, papito. Ay, no, espera, todo lo quiere hacer la mamá. Es como que lo sobreprotege. No, esto no, tené cuidado que aquello no, y el chico no puede explorar, porque todo el tiempo la mamá o el papá le están encima, no dejándolo que él explore. O no lo sientes porque hay tierra, recién lo bañé, hay barro, se puede ensuciar, ay, que va a comer tierra, ay, que no la arena porque hizo pichí el gato, ay, todo es ay. Lo cuidamos de un montón de cosas y no lo dejamos explorar el mundo exterior. Entonces, a su vez no le dedicamos tiempo de calidad, donde nosotros le expliquemos el por qué no. A lo mejor, sí, es cierto, no lo dejo jugar en la arena en un lugar donde yo vi que hizo pichí un gato, pero de repente le explico, en esta arenita no, y le explico por qué recién hizo pichí el gato. Pero acá mamá te va a dar un cubo con una arena que está más limpia, por ejemplo, se me ocurre. Está limpia. Esta sí podés jugar, mira, vamos a hacer tal cosa. Entonces, ¿qué tiempo de calidad yo le dedico? Si no le dedico ese tiempo de calidad y el chico se siente desprotegido, no quiere explorar el mundo si no están mamá y papá cerca. ¿Por qué? Porque todo le dije que no, y esa sobreprotección actúa en contra. ¿Por qué? Porque no le estoy dando libertad para que él reconozca su mundo alrededor. Y al sentirse seguro, habíamos dicho, él iba a querer explorar. Pero si yo le estoy diciendo todo que no, obviamente lo estoy sobreprotegiendo y le estoy generando una inseguridad. Y no le fomento la autonomía en el niño, y es lo que comienza a tener ese niño, es un apego que va a terminar siendo disfuncional. ¿Sí? Entonces, la influencia que ese apego nos va a dar y que recibimos en los primeros años de vida, combinado después con la experiencia que el niño va a ir adquiriendo en el jardín primero, en el colegio primario después, en el secundario después, va a definir la mayoría de las conductas, y eso lo va a acompañar también en el resto de su vida, aún en la adultez. ¿Sí? Las personas que cuentan con una figura de apego sano, es decir, que la persona con la que generó el apego sano, ese niño, estuvo atenta a las necesidades primarias de ese niño, estuvo atenta a darle libertad para que ese niño crezca y genere su propia autonomía. Esos niños y esas personas poseen una mayor capacidad para poder resolver con el tiempo conflictos. Tienen una mayor autoestima y logran mejores vínculos con sus amigos y aún después con sus propias parejas. Miren lo importante que son los primeros años. Por eso lo podemos comparar con una casa, ¿sí? Hay un versículo bíblico que me encanta, porque dice que aquel que va a hacer una casa, o sea, en vano es que trabajen los albañiles, quiere decir la palabra, ¿no? Porque si el fundamento no es Dios, el primer viento que aparezca de tormenta, si el cimiento no es firme, esa casa se la va a llevar. Es como edificarla en la arena, dice, si no tiene buenos cimientos.
Bueno, así es la personalidad de un niño que no tiene buenos cimientos de apego los primeros años de su vida, de un apego sano, porque no va a tener una buena resolución de conflictos en la adultez, no va a tener una autoestima sana, no va a tener una autonomía como para la toma de decisiones en su vida, y eso lo va a hacer inseguro. Con el tiempo lo va a hacer inseguro. Entonces, por el contrario, ese apego inseguro lo que hace es formar individuos con una autoestima baja, con una excesiva autocrítica. Todo el tiempo ellos mismos son los que se critican. O sea, ya esta persona por su propia inseguridad no necesita ni que otros lo critiquen. Él mismo se autocritica porque en su niñez vivió un apego que fue disfuncional o no sano. Al tener un apego disfuncional o no sano, él se generó una personalidad insegura. Esa inseguridad lo hace más autocrítico en forma excesiva, le genera ansiedad, le da o no tiene capacidad para regular sus propias emociones. Son las personas que después terminan todo el tiempo consultando al psicólogo y no pueden dejar nunca la terapia, porque siempre generan esa simbiosis con la persona que les hace terapia, porque no pueden, no conciben tomar decisiones con seguridad por esa excesiva autocrítica que tienen de sí mismos, y tienen dificultad también para sentir empatía por otros. Entonces, estas personas tienen mayores chances de caer en una adicción el día de mañana. ¿Por qué? Justamente porque esa ansiedad y la angustia que les genera la ansiedad constante por esa inseguridad es la que va a llevarlos a que quieran calmar esa ansiedad con algo. Perdón. Entonces, en cuanto a la pareja, también pueden desarrollar una alta dependencia emocional. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque lo primero que uno se pregunta, bueno, doctora, ¿y entonces cómo hacemos para tener vínculos de familia sanos? Bueno, los vínculos de familia sanos, yo estuve leyendo a una experta en psicología infantil que se llama Diana Sánchez, y explica cuál es el papel de los padres como maestros y como adultos frente a los niños. Y destaca ella la importancia del vínculo amoroso de los padres, y uno enseguida dice, claro, del vínculo amoroso que los padres generan con los niños. No, ella destaca el vínculo amoroso que los padres tienen entre sí. Gracias. Me convidan un poquito de agua, perdón, porque se me secó un poquito la garganta de tanto hablar. Entonces, explica que el papel de esa relación entre los adultos, como los niños, dijimos que no es solamente lo que uno puede hablar, sino que los niños prácticamente imitan todo el accionar de papá y de mamá, porque habíamos dicho que ellos miran a través de nuestros ojos ese mundo que los rodea. Lo que dice mamá y papá hasta una determinada edad es palabra santa. Después, bueno, todo se encamina por otro lado, ¿no? Por la crítica, pero hasta una determinada edad los niños están mirando a través de los ojos de papá y de mamá. Entonces esta experta en psicología infantil dice que el papel de los padres es muy importante como maestros y como adultos frente a esos niños. Destaca esa importancia que tiene ese vínculo amoroso de los padres entre sí. Y se pregunta ella y nos pregunta a nosotros, ¿cuánto impacta la genuina expresión de amor y el ejemplo? ¿Cuánto impacta a ese niño
la genuina expresión de amor y el ejemplo que les demos. Y yo creo que mucho. No sé vos cómo lo experimentarás en tu hogar, pero en casa, por ejemplo, nosotros somos, como dice mi esposo, somos 3 la familia. Y una amiga me dice, sí, son una familita, porque ella está acostumbrada a tener muchos hermanos. Entonces, para ella, mi familia es una familita, porque somos 3, nosotros 2 y la nena. Entonces, desde muy chiquita, observamos con mi esposo que cada vez que nosotros estamos, por ejemplo, compartiendo el hacer el almuerzo un domingo o un día de semana y charlamos y estamos compartiendo algo, y en algún momento a mí me gusta, tengo por ahí arranques muy similares a los que tenían mi mamá y mi papá cuando yo era chica, ¿no? Es como que uno copia cosas de los padres. Bueno, copiemos lo bueno, obviamente. Papá y mamá, por ejemplo, eran muy divertidos. Mi mamá los fines de semana, los sábados, le encantaba, cuando yo era chica, poner música tipo 9, 10 de la mañana y empezar a limpiar, y nosotros le ayudábamos. Y por ahí llegaba papá y venía de algún lado o de su trabajo, y ella lo agarraba y bailaban. Entonces nosotros, a mí me causaba una alegría, porque los niños disfrutan ese momento, porque para ellos es un momento de farra, es un momento de fiesta, es algo diferente, que no lo hacen todo el tiempo los papás. O cuando mamá y papá, por ejemplo, se abrazan y se dan un beso, eso notamos con nuestra niña, que desde chiquita, cada vez que nosotros nos abrazábamos y nos dábamos un beso, ella corría y decía, perdón, 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 y nos corría a los dos y se metía en el medio de nosotros. Dice, perdón, perdón, falto yo, porque somos 3, decía. Y hasta ahora, que es grande, lo sigue haciendo. Entonces ella siente la protección de ese vínculo, primero que nos une a mi esposo y a mí como matrimonio, y después que ella siente que nosotros tenemos en cuanto a la relación de familia. Ella también se siente incorporada, entonces nos dice, perdón, perdón, falto yo, y se introduce dentro de ese regazo nuestro de los dos, y se siente contenida. Bueno, ¿cuánto nosotros entendemos que es importante esa demostración genuina de afecto? Nos dice esta experta, nos pregunta y se pregunta a ella misma. ¿Entendemos la importancia que tiene la demostración genuina de amor entre los papás, uno y otro, uno hacia otro, y entre nosotros y nuestros hijos? ¿Entendemos eso genuinamente? Porque no es solo que los padres se relacionan y de acuerdo a eso, de acuerdo a cómo se relacionan, el niño se va a hacer una idea de vínculo, sino la relevancia que esa relación va a tener, y que a su vez a él, al niño, lo va a ayudar a relacionarse y a tender vínculos, ¿sí? Vínculos sanos con otras personas. Por eso también es muy valioso establecer puentes, ¿sí?, de diferentes estilos, por ejemplo, con los abuelos, con los tíos, con los profesores, con los amigos, que le permitan al niño el poder desarrollar esa capacidad de empatía con el resto y esa capacidad de relación con el otro. Entonces, con esto los voy a dejar reflexionando antes de ir al corte. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a un amigo y que tu hijo te vio o tu hija te vio que ayudaste a un amigo? ¿Cuándo fue la última vez que compartimos nuestros sentimientos y nuestras emociones delante de nuestros hijos con nuestro esposo o nuestra esposa? ¿Cuándo fue la última vez que nos dejamos ver, nos hicimos vulnerables delante de los ojos de nuestros hijos para que ellos aprendieran una forma genuina de amar y de relacionarnos? Te dejo picando esto y nos vamos al corte.
mantenerte informado. Información confiable. La terrible inequidad. Estamos analizando el paro nacional. Información confiable. Solo en FM Popular 105.5. Al amigo Sergio Massa, a la compañera presidenta Cecilia, Moreno, y a los 129 diputados y diputadas que aprobaron para que el trabajador camionero de larga distancia no le descuenten para el mal llamado impuesto a la ganancia, sino impuesto al trabajo, de lo que significa el dinero que cobra para comer en el viaje, el viático que cobra en el viaje. Habrán escuchado, porque se lo pasan dando vueltas por televisión, esos ignorantes, o esos magos que no laburan nunca, que el dinero que le van a dar a los trabajadores para que se lo lleve el sindicato es una mentira más de la que dicen estos señores que durante la pandemia estuvieron escondidos en su casa. Sin embargo, el trabajador camionero en ningún día de la pandemia paró, trabajó todos los días para que no falte nada en el país. Y le descuentan, quiero aclararlo bien, porque hay medios que no son ni medios, son la mitad. Pero hay medios que dicen que no le van a descontar los camioneros, aportan sobre el sueldo básico y sobre el concepto de horas extra. Pero no pueden aportar sobre lo que tienen que comprarse la comida en el viaje. Esto es lo que le han descontado, esto es lo que le han dejado hacer aporte, pero sigue aportando como cualquier otro trabajador el resto de los aportes al mal llamado impuesto a la ganancia, sino el impuesto al trabajo. Así que estos señores, que lo único que saben hablar es estupideces, gansadas y siempre en contra de los hombres del trabajo, están equivocados. Están una vez más equivocados. Por eso el Congreso ayer aprobó la ley que no le descuenten sobre los gastos del viático que tiene que hacer el trabajador durante el viaje. Ahora ya estás informado. En 30 minutos volvemos con más información en FM Popular 105.5. Comunitaria. Estás en 105.5. Algunos nos escuchan, otros nos miran las 24 horas en FM Popular 105.esenvivo.com.ar. Sorprendido me he quedado sin palabras.